durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Muy bienvenidos una vez más. Nos reencontramos en La Brújula, este programa que hacemos por Conclusión TV con nuestros amigos y la contribución que siempre y la generosidad con la que nos reciben nuestros amigos de Conclusión TV. La Brújula, Lucas Carena, mi nombre, me acompaña un gran, como siempre, amigo, lo digo, Pablo Javier Davoli. ¿Cómo estás? Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Siempre contentos y agradecidos de estar aquí en Conclusión TV. Ya hace una década que estamos haciendo La Brújula y ya hace varios años que hemos adoptado como un nuevo hogar. Empezamos allá en TLV1, a quienes también les mandamos un saludo. Y bueno, y tenemos ya desde hace varios años, 3 como mínimo, sí, ¿no? Como mínimo. Si no hago mal el conteo. Desde Rosario para el mundo. Así es este nuevo hogar en Conclusión TV. Y hace una década que antes de comenzar nuestros programas nos encomendamos a la Virgen. Hemos elegido a la advocación de Schoenstatt para siempre ponernos bajo su manto de protección y amparo. Así es. Hoy con un tema propuesto por aquí mi colega, mi amigo Pablo Davoli, que tiene que ver con el concepto, el alcance y la noción de sinarquía, ¿no? Que es un concepto, es una palabra que cada vez se la escucha más, que sí, con alguna frecuencia. Por eso se me ocurrió tratarlo, porque lo escuché varias veces en algunos streamings y en televisión incluso. Entonces me llamó la atención, conocíamos del tema, pero es cierto, no era algo de lo que se hablara habitualmente. En algunas conferencias de algunos autores conocidos, en algún streaming esto ha salido nuevamente a la luz. Entonces, tiene su lado bueno y su lado malo, en el sentido de que como todo que aparezca con mayor frecuencia puede implicar, depende de cómo uno haga el análisis, ¿no? Una mayor conciencia de lo que es la sinarquía o el problema de la sinarquía. Pero al mismo tiempo, como toda palabra, cuando se hace uso y abuso, y por momentos hay como una moda. Sí, o el significado no está claro. Claro, se empieza por ahí a banalizar y hasta a veces a tergiversar el significado. O sea, se llama sinárquico a cualquier cosa, todo entra bajo el concepto de sinarquía. Vos no estás de acuerdo conmigo, sos sinarca, ¿viste? Claro, termina transformándose casi en una adjetivación. Sí, estigmatizante. Sí, tal cual. Entonces, la tarea que humildemente, como siempre lo hacemos, y con el debido respeto de la complejidad que amerita el tema, vamos a tratar de desglosar un poco el concepto de sinarquía, pero sobre todo cómo sea su derrotero en la Argentina, ¿no? Y bueno, y en este sentido, Pablo, tenemos que volver una vez más a un filólogo, a un filósofo argentino del que ya hemos hablado, pero casi que nos vemos obligados, no le podemos pasar por el costado, por lo menos por este tema. Al menos eso te iba a decir, con este tema. Que es Carlos Alberto Di Sandro. Una vez más va a copar parte de nuestro tiempo, sobre todo porque si hay un gobierno que ha hablado de sinarquía, si hay efectivamente un espacio político, un bagaje doctrinal, un corpus doctrinal que ha incorporado la noción de sinarquía, es el peronismo. Es decir, yo creo como en ningún otro lugar y antes que ninguna otra, me refiero a Hispanoamérica por lo menos, la idea de sinarquía como formando partes de un corpus doctrinal como nunca se vio en la doctrina peronista. Sí, sobre todo a partir de los años 60, ¿no? O sea, mediados de los años 60. La segunda posguerra ha sido un momento donde el concepto de sinarquía ha aflorado, ¿no? Y si bien no es un... O sea, si bien es un concepto que tiene hasta una raíz griega, si se quiere,
hubo un recupero del concepto en los años 60, ¿no? Desde ya lo hace, y lo hace, digamos, el teórico al respecto, el teórico que rescata esta palabra y este concepto es el doctor Di Sandro, efectivamente, de la Universidad de La Plata. De hecho, este concepto ocupa un lugar central en todas las ideas, en el pensamiento político, por lo menos, ¿no? En el pensamiento filosófico político del doctor Carlos Di Sandro. Y por ende de Perón, ¿no? Claro, y a partir de esa famosa reunión, que seguramente la vas a referir posteriormente, esta reunión que tuvo 2 veces, en enero del 67, el doctor Di Sandro invitado a Puerta de Hierro en España por el general Perón. Ciertamente que en los ambientes peronistas, primero en el ambiente sindical, y desde luego el propio Perón adoptan el término, el concepto, obviamente con un sentido de denuncia. En realidad el concepto había nacido con una connotación positiva en el seno mismo de logias en el siglo XVIII, ¿no? Más allá de esa raíz etimológica griega. Correcto. El peronismo y el doctor Di Sandro, desde luego que lo utilizan con un sentido de denuncia, ¿no? Un sentido de crítica. Efectivamente, porque vos sabés, Pablo, y le contamos un poco a la gente, el pensamiento de Di Sandro se va figurando, ¿no? A partir de... Es una figura intelectualmente opacada, por lo menos en comparación a muchos contemporáneos a él, que luego la hegemonía académica resaltó, como Rodolfo Walsh, Jorge Abelardo Ramos, Juan Hernández Arriegui, Héctor Agosti. Son las figuras que se exaltaron mucho desde la academia, pero el pensamiento de Di Sandro se fragua, se configura con un recupero que hay en los años 60 del tomismo, por una parte, ¿no? Muy importante el tomismo, y muchos intelectuales de fuste de lo que era el nacionalismo. Julio Membiel, Octavio Drizzi, que es un gran, digamos, exponente de este recupero del tomismo. Los cursos de cultura católica. Cursos de cultura católica, bueno. Di Sandro se formó con todo ese bagajo. Claro. Y César Pico, podemos nombrar, entre otros. Pero digo, ahí se fragua, pero que son autores poco conocidos o poco citados en la hegemonía, dentro del espectro de la hegemonía académica. Que han lamentablemente sido relegados, ¿no? A un injusto ostracismo, porque más allá de que se esté de acuerdo o no, y lo mismo se puede predicar de Di Sandro, son autores que en su momento gozaron de fama internacional y muy bien ganada, o sea, con galones académicos de sobra. Y yo creo que Di Sandro, y acá ya vamos a entrar un poquito a lo de la sinarquía, este concepto que aparte va a ser clave para el Perón, sobre todo también el Perón, y sobre todo del Perón del retorno, ¿no? Del Perón de los 70. El problema es que Di Sandro, y esto es también una opinión personal, fue resistido también dentro de los ambientes eclesiásticos por su sedevacantismo. Sí, es decir, Di Sandro, en una obra muy, muy interesante, que es Teomorfismo y Sociomorfismo en la Iglesia, obra sustancial que configura una posición ancladamente y sólidamente sedevacantista, bueno, va a desarrollar este postulado de la sinarquía y va a poner a la Iglesia, sobre todo al Vaticano de la Iglesia postconciliar, como una de las centrales de la sinarquía, ¿no? Sobre todo también en un contexto, digamos, que reaviva aquella pelea entre Perón y la Iglesia, ¿no? En la última parte del gobierno el segundo gobierno de Perón, ¿no? Hasta el 55. A partir de ahí, pero sobre todo en la Iglesia de los años 60 en adelante, con el conciliarismo, con el Concilio Vaticano II, ¿no? Con el conciliarismo en general, ¿no? Y además, Di Sandro con una postura muy categórica en contra de la figura de Juan XXIII, a quien va a sindicar de comunista directamente. Esto le llegó resistencia de muchos sectores que tenían la misión de la Iglesia, tenía en ese entonces, fines de los 60, la misión de incorporar en el clero y en toda la estructura eclesiástica
la Populorum Progressio de Pablo VI, ¿no? Que es la consumación de lo empezado con Juan XXIII, ¿no? Una cosa, un apunte respecto de lo que decís de esa denuncia. No tuvo apoyo de sectores eclesiásticos la figura de Sandro por ningún lado, ¿no? Porque aparte Monseñor Podestá en ese momento estaba encargado de hacer la arzobispo de Avellaneda. Efectivamente, la aplicación de la Populorum Progressio a, digamos, al contexto de la Iglesia argentina. Perdón, Monseñor Podestá, arzobispo de Avellaneda, contra quien Carlos y Sandro enarbola una serie de contestaciones que lo terminan adjetivando de heresiarca, es decir, habla de Podestá como un hereje. Sí, porque él adopta ahí una postura, ya de clara confrontación, ¿no? Que en un primer momento también Perón comparte, en alguna de sus cartas esto aparece, de hecho le encarga al propio Di Sandro que, digamos, se encargue de hacer la refutación pertinente, más allá de que después Perón, por lo menos en el libro La Hora de los Pueblos, libro del año 68, Perón ahí ya adopta una postura, si se quiere, de mayor cautela, mantiene el concepto de sinarquía, de hecho lo desarrolla bastante, después vamos a compartir algunas citas de ese mismo libro, que es un libro Perón tiene una vasta bibliografía, también poco conocida en general, hoy en día, en otra época era mucho más conocida. Para mí es uno de los libros más esclarecedores respecto del análisis político que Perón hacía de su tiempo y de la perspectiva política de Perón, pero ahí se monta, si se quiere, más, por así decir, más benevolente, más benévolo y más complaciente con Populorum Progressio. Más allá de esto, lo que habría que decir también es que ese conflicto se genera, vos decías lo del conflicto de Perón con la Iglesia, sí, una postilla que quería hacer, que fue un conflicto momentáneo y que el propio Perón lamentó, y desde los sectores eclesiásticos finalmente con el tiempo también se lamentó. Pero que afortunadamente fue un conflicto momentáneo, y respecto de la catolicidad de Perón, como para desmontar un viejo mito que se ha apalancado de ese triste episodio, de esa pelea, recomiendo fuertemente, no sé si lo viste, de nuestro amigo Pablo Ansaldi en el programa TLV1, un reciente programa dedicado a la temática y más en general, a la catolicidad de Perón, ¿no? Sí, Entonces también se desmonta el mito de echarle la culpa al peronismo de la quema de las iglesias. Por y supuesto, demás. Sí, yo no quería pecar de autobombo, pero también en un pequeño opúsculo que en su momento publiqué en el 2019 con prólogo de Isia Recalde, La leyenda del Perón excomulgado, inevitablemente tuve que dedicarle algunas líneas a las relaciones Perón-Iglesia, ¿no? En general, más allá de que es un texto que toma y desmitifica la idea de que Perón tuvo una excomunión de Pío XII. Bueno, esa es la tesis de tu libro, muy bien demostrada aparte, por cierto, ¿no? Pero inevitablemente te empuja a hablar algunas cuestiones generales de las relaciones que nadie niega que hubo de tensión entre Perón y la Iglesia en determinado momento, claro, específicamente. Fue momentáneo. Fue circunstancial y momentáneo. Pero Di Sandro, y volviendo a esto, no es que él tenía una animadversión con tal o cual obispo y demás, sino que él desarrolla conceptualmente la idea del sociomorfismo como una tergiversación de la misión de la Iglesia mundanizada, que él considera que es justamente una herejía que atenta con el concepto de teandrismo, del que hemos hablado innumerables veces, ¿no? Esta idea de la unión de lo divino humano en Cristo, hecho, que es original del cristianismo. Le dedicamos si no mal recuerdo, nuestro penúltimo programa. Sí, ¿no? Por eso digo que para Di Sandro era una cuestión muy seria, la cuestión del sociomorfismo en la Iglesia, y por eso la atacaba, la combatía, y por ahí, llegó a asumir una posición que para muchos podrá ser excesiva de sedevacantismo. Es otra discusión que no viene ahora. Y más compleja. Y no vamos a desarrollar en este humilde espacio, pero claro, para algunos esa posición sedevacantista les hizo recular y tomar alguna distancia, ¿no? Es decir, consideraban que muchas de sus ideas eran prominentes, sumamente interesantes, pero su posición sedevacantista condenable, o por lo menos no correcta. Vamos a definir sinarquía, ¿te parece, Lucas? Vamos a ver qué es lo que efectivamente Di Sandro define por sinarquía. Una cuestión más
Yo tengo una cita, si querés, del propio Lisandro. Hay una cita. ¿Querés que...? Bueno, léela vos si querés. La tengo a mano, por eso. Dale. Hay un libro que se llama La estrategia del poder sinárquico, donde define lo que es sinarquía. Pero dale, empecemos a desglosar para no... Lo cierto es que, de hecho, él comienza con esa serie de conferencias, después esto va a terminar en un libro a partir del año 66, y en una de estas tantas conferencias y finalmente escritos, hay uno en particular, La conspiración sinárquica y el Estado argentino, voy a citar ahora ese puntualmente, define sinarquía en los siguientes términos. Sinarquía significa, según su contexto etimológico, la convergencia radical de principios de poder que obran en el mundo desde los orígenes de la humanidad. Esta convergencia de los principios de poder contrapuestos es la que nos indica que estamos en un nuevo momento de los procesos del gobierno mundial, porque esto no ha ocurrido en el nivel de las logias iluministas de los siglos XVII y XVIII, ni en las revoluciones del siglo XIX. Ocurre, en cambio, a nivel del siglo XX, después del proceso de liquidación que significan las guerras mundiales. Fíjate que aquí, básicamente, él está hablando de la conformación paulatina y gradual, pero desde hacía mucho tiempo, nada más que ahora de forma más explícita, de lo que finalmente va a terminar siendo un gobierno mundial. Y se puede decir que esto, plantearlo públicamente en los años 60, ciertamente que no era del todo novedoso, pero también es cierto que no era públicamente conocido. Yo acá la primera reflexión que hago es que claramente Lisandro está haciendo un análisis, no solo filosófico-político, sino incluso un análisis político de mayor hondura, que va más atrás o que va más profundamente de lo fenoménico que en el momento se tenía a la vista, que era concretamente el bipolarismo propio de la Guerra Fría. ¿Me permito esa primera reflexión? No, por supuesto. Hay algo que a mí me gustó mucho y me llamó la atención de esta definición de sinarquía, es que cuando habla de convergencia, lo primero que hemos de notar es que la sinarquía entendida por Lisandro, y así también lo va a asimilar Perón, digamos, habla de algo del orden de lo heterogéneo, es decir, de lo contrapuesto. Claro, hay varios actores que tienen intereses contrapuestos, pero tradicionalmente un concierto internacional de intereses contrapuestos, o no necesariamente convergentes, como va a ser justamente en el concepto de sinarquía, podían tener dos caminos de solución. Uno, la guerra. De hecho, las dos grandes conflagraciones fueron un poco esa disputa y esa tensión que llegó a su máximo momento de ebullición, de paroxismo, o una situación de tensión controlada por un equilibrio de poder porque alguna potencia se impone a las otras, como puede ser el equilibrio de poder después de las guerras napoleónicas ejercido por los británicos respecto del concierto europeo, donde había una supremacía militar, pero sin interés necesariamente o en principio hegemónico de un gobierno único, sino que había cierto, digamos, resguardo de, una multipolaridad, un multipolarismo de intereses. En el concepto de sinarquía, esos intereses tienden a converger en un diagrama programático de grandes potencias o de actores internacionales que de alguna manera coluden o se ponen de acuerdo para establecer como una suerte de acuerdos de base y conservar así su hegemonía para que el orden internacional tienda a unificarse y no se vea amenazado por antiguos enemigos históricos. Por decirlo de alguna manera, y un poco la conclusión de Lisandro, los nacionalismos, los pueblos. Los grandes imperios. La hora de los pueblos. Imperios de base religiosa. O los grandes antiguos imperios tradicionales de base. La Primera Guerra Mundial. Correcto. Porque los nacionalismos de entreguerras, en definitiva, no dejan de ser una mera reacción que finalmente se liquida en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Mirá, vos decías de una suerte de equilibrio de poder y sin duda alguna eso es cierto. Pero por eso hablaba de la mayor hondura, porque también esa contraposición, en definitiva, si uno la considera desnuda, es decir, como lo único existente, está haciendo una lectura de mera superficie. Pero hay una suerte de criptopolítica o de política de profundidad
que permite que, a pesar de esa contraposición e incluso utilizando las dinámicas propias de esa contraposición controlada, haya una concertación que permita orientar esas fuerzas y esas dinámicas en contra de los auténticos enemigos, ¿no? Acá, bueno, en ese sentido, Perón también es muy claro en La Hora de los Pueblos, ¿no? Si me permitís, le iba a hacer más tarde, pero la hago ahora. Hay una cita en donde Perón habla de la liquidación de los terceros en discordia. Creo que él también lo vivió con la Unión Democrática, ¿no? Y después también con el coaligamiento de fuerzas, que en lo superficial ciertamente eran divergentes, pero que sin embargo lograban articularse entre sí para ir contra el propio peronismo. Este coaligamiento se dio también en el 55, ¿no? Esta suerte de connubio, por así decirlo, de entente. En la página 33 de La Hora de los Pueblos, Perón dice: este desarrollo intento de la política internacional, aquí apunta claramente al proceso de lo que hoy conocemos como globalización, este desarrollo intento de la política internacional dentro y fuera de los países, fíjense que acá ya lo internacional implica lo transnacional y finalmente lo supranacional también, ¿no? Ha impuesto la necesidad de crear los instrumentos para manejarla y así han surgido las grandes internacionales. El capitalismo y el comunismo soviético no son sino dos de ellas, es decir, de esas grandes internacionales, aparentemente contrapuestas, pero en realidad de verdad perfectamente unidas y coordinadas. Para comprobarlo, basta recordar 1938, cuando se aliaron para aniquilar a un tercero en discordia, entrecomillado, representado entonces por Alemania e Italia. No es menos elocuente lo que sucedió en la conferencia de Yalta, sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, en la que ambos imperialismos se ponen de acuerdo y coordinan sus futuras actividades de dominio y explotación. Pero es que todo tiende a internacionalizarse alrededor de Helio, lo que en último análisis es un triunfo del internacionalismo comunista. Y dice Perón: la masonería, el sionismo, las sociedades internacionales de todo tipo, aquí ejemplifica, ¿no? Hace una suerte de raconto, no son sino consecuencia de esa internacionalización del mundo actual, son las fuerzas ocultas de la revolución, como son las fuerzas ocultas del dominio imperialista. Bueno, parte un texto de una contundencia llamativa. Bueno, en definitiva hay una suerte de funcionalidad en esa contraposición que finalmente queda relegada a una fase, o a una instancia más, más superficial, ¿no? Yo creo que aparte se me ocurre que también decir, bueno, ¿cómo en la contraposición podría haber una funcionalidad? Bueno, pero básicamente porque respecto de los grandes movimientos nacionales y antiimperialistas, e incluso respecto de todos los movimientos culturales y políticos que han intentado restaurar la auténtica tradición, esta contraposición superficial pero operante ha funcionado de dos maneras que ha permitido combatir a esos otros terceros en discordia. Podríamos tomar varios ejemplos, ¿no? Y algunos pueden resultarnos más simpáticos o más antipáticos o más cuestionables. En primer lugar, por la vía de la infiltración los ha partido desde adentro. Yo creo que esto ha pasado con los movimientos nacionales iberoamericanos, sobre todo del siglo XX. Infiltrarlos y generar la división, sembrar esa discordia, como una suerte de reflejo respecto de ese contexto externo entre izquierda y derecha adentro. Creo que en gran medida también ha pasado en sectores católicos, nacionalistas, etcétera, hasta que finalmente se parten y confrontan entre sí. Y si no, mediante la asfixia desde afuera, mediante un movimiento típico de tenazas, en donde con los dos puños, el que está a la derecha y el que está a la izquierda, golpea y asfixia o sofoca desde afuera. A mí me parece que esa es donde se ve más clara cómo esa contraposición o divergencia finalmente actúa con una coordinación que, ojo, que Perón ni siquiera dice que es algo que se da más o menos, dice perfectamente unidas y coordinadas, ¿no? Y esto necesariamente requiere de una instancia más profunda que logre esa articulación y esa coordinación. Sí, indudablemente el concepto de sinarquía es un insumo necesario, esencial para enarbolar la doctrina de la tercera posición. Claro. Porque justamente no va a haber tercera posición en términos estrictos sin una idea clara de lo que es la sinarquía, que es este juego ficticio de izquierdas y derechas que en realidad hay un connubio y un acuerdo de base de eliminar a cualquier alternativa.
a ver, todos los esquemas de la partidocracia tienden a bipolarizarse en una centroizquierda y una derecha. No hay lugar para terceras posiciones, cada vez menos. Siempre conviene el esquema bipartidista en todos los ámbitos, ¿no? De las democracias modernas, sin una alternativa superadora de ambas, ¿no? Siempre en ese juego, aparte, forma parte del juego de alternancias de los alternancia o del miedo al otro. Y esto se ha visto en nuestro continente en lo que es, no sé, la década otorgada al Foro de San Pablo y los acuerdos de Washington, por ejemplo, ¿no? Es decir, el famoso consenso. El consenso de Washington. Donde las derechas de cuño capitalista liberal y los populismos americanistas tenían como alguna alternancia en este juego del pedaleo con izquierda y con derecha, pero montados en la misma bicicleta. Y efectivamente el uso contemporáneo, digo alguna cosita más sobre la noción de sinarquía, el uso contemporáneo del concepto, de la idea de sinarquía, tenemos que atribuírselo, y de ahí lo recupera y de lo extrae Di Sandro, y a través de él el propio Perón, viene de un personaje. Ahí te quiero ver cómo lo pronuncias en francés, Lucas. Miembro de la Sociedad Martinista, que era una secta masónica de carácter sumamente ocultista. Yo lo llamo Joseph Alexandre Saint-Yves d'Alveidre. No sé si lo dije bien. Yo no lo podría decir mejor, bueno, porque se pronuncia más o menos así, con una entonación más auténticamente francesa que yo no tengo. Pero bueno. 1842-1909. Personaje interesante, nefasto, pero interesante desde el punto de vista de que es un personaje tanto nombrado en ficciones que toman retazos de realidad, como El péndulo de Foucault, claro, de Humberto Eco, libro y digo también un paréntesis, tan complejo, tan intrincado en su trama narrativa, que en su momento era el primer libro del cual se hubiera querido hacer una película, pero después se optó por llevar al cine al Nombre de la Rosa, porque este libro, El péndulo de Foucault, era irrealizable. Se requería un rodaje de una película de 16 horas para poder contar. Hoy con el tema de la serie, se podría hacer una serie, claro, sobre el péndulo de Foucault. Razón. Pero en su momento era muy difícil suprimir toda la trama que se desarrolla en el libro de Humberto Eco. Pero es cierto que este personaje, Saint-Yves d'Alveidre, en un libro de Pierre Virion que se llama Gobierno Mundial y Contraiglesia, del que hemos hecho mención en aquel famoso porque sé que tuvo mucho rebote, no quiero pecar de ostentar famas que no son merecidas, pero aquel famoso programa, Pablo, que se llamaba Humo Infernal en el Vaticano o Infiltración, no sé qué. Hablamos de la infiltración en el Vaticano de la mano de un libro de Pierre Virion que se llama Gobierno Mundial y Contraiglesia, donde 2/3 partes del libro son la reproducción textual de cartas que hace Pierre Virion de este tal Yves d'Alveidre, que cita, después de su sucesor, otro ocultista francés, Papus. Bueno, que él habla de los planes justamente de Papus, efectivamente, cuyo nombre es Gerard Encausse, se escribe, no lo sé pronunciar bien, pero que a su vez fue discípulo de un afamado ocultista, Louis Claude de Saint-Martin, por eso la secta se llama martinista, que habían infiltrado deliberadamente la iglesia para modernizarla por dentro y para secularizarla por dentro. Perdón, Lucas, un paréntesis. Seculorum, ese es del siglo, modernizar la iglesia. Un paréntesis, Pablo, ahí dedicamos varios, no sé si tantos, pero bueno, también dedicamos un programa a The American Proposition. Bueno, la CIA, ¿no? La CIA y su incidencia, o intento de incidencia, después se evalúa hasta dónde llegó en ciertos documentos del Concilio Vaticano II. También dedicamos otro programa Murray, Henry Luce. Efectivamente, al nacimiento de la teología de la liberación, como una maniobra también hay varios programas que se podrían citar sobre la KGB en este caso. Y ahí
más allá del sedevacantismo de Di Sandro, que ya... Veladot. Claro, otro programa, a Veladot, efectivamente, muy bueno, es verdad, que ese fue uno de los primeros. Y ahí es cuando uno puede advertir que más allá de la conclusión a la que arriba Di Sandro del sedevacantismo, que es más allá de eso, que es una cuestión mucho más compleja, no manejaba más la información respecto de lo que estaba pasando en aquel momento. Por eso digo, o sea, si uno se pone a rastrear, estos antecedentes están y son reales. No es una teoría de la conspiración de Di Sandro, sino que había un material sobradamente revela probatorio. Que estaba bien informado, insisto, más allá de la cuestión de la conclusión a la que él llega, que es una conclusión incluso hasta teológica, de una cuestión de una enorme complejidad, y eclesiológica, de una cuestión que a mí por lo menos se me escapa, es de una enorme complejidad. Bueno, la cuestión es que estos martinistas era una confluencia de este Saint Martín combinado con combinado con la enseñanza de cierto rito de la masonería, pero el rito de Memphis Mizraim, que es el rito egipcio, no el que ha llegado a nuestras tierras, que era el rito escocés, ¿no? de la pérfida Albión, sino que era el rito de Memphis y Mizraim, llamémosle el rito egipcio. Pero digo, Di Sandro toma la idea de sinarquía porque él tiene contacto con estas denuncias. Maurice Pinet, con complot contra la iglesia, Pierre Virion, Plon Gardasac, todos estos que muy seriamente habían denunciado una infiltración de la iglesia sinárquica para convertir en el Vaticano en una sede de la sinarquía internacional. Entonces, claro, Di Sandro fragua lo lleva, lo pone sobre la palestra. Hay ciertos círculos del sindicalismo, entre ellos José Ignacio Rucci, que toman nota de esto y se lo acercan a Perón, y Perón lo convierte en una pieza de doctrina. Perón lo convierte en una pieza de doctrina. Sí, incluso él le pide que forme a los muchachos en eso. A ver si tengo acá una muy buena Acá lo tengo. Él por favor. dice, en cuanto... Esto es Perón, Esto es la carta que escribe Perón al mayor Alberte el 25 de agosto de 1967. Bernardo Alberte. Al Bernardo Alberte. Dice, en cuanto que el doctor Di Sandro pueda hablar con nuestra gente y formar lo que él llama repetidores, que era así como divulgadores, ¿no?, de nuestras ideas, no creo que pueda ser sino provechoso, dice Perón. Porque lo que muestra, lo que compete a nuestros muchachos y necesitan más que nada, es esclarecimiento para no caer en las trampas y tendenciosas. Dice, sus conferencias, desde la de Toynbee, no hace una crítica a Toynbee, porque había estado en Argentina. La de Brasil. Toynbee había estado en Argentina. Y Di Sandro lo reta a un debate. Que nunca, por supuesto, se dio, ¿no? Claro. Lo reta a debatir. Hasta la conferencia de Brasil, pasando, dice, por la de la sinarquía, tanto como sus publicaciones, han sido siempre muy buenas y peronistas. Sí. Por eso le encomienda dos cosas. Esto habla, habla de que Perón se había escuchado todas las conferencias y se había leído los artículos de Di Sandro, no se había leído todo de Di Sandro. Sí, así es. Hago una cita... No era un periférico ahí. No, en absoluto. Hago una cita complementaria de carta de Perón al propio Di Sandro, el 30 de agosto del 66. En un fragmento dice, he estudiado, esto fue antes de que se reunieran, porque la reunión fue en enero del 67. Correcto. He estudiado detenidamente su trabajo sobre los últimos acontecimientos en la Argentina, intitulado La estrategia de un poder sinárquico. Y lo encuentro excelente desde todos los puntos de vista en que lo he analizado. Hace ya mucho tiempo yo vengo también propalando hacia todos los rumbos la existencia de una confabulación de todas las fuerzas internacionales que vienen actuando negativamente para los móviles que perseguimos y que persigue el mundo que pretende liberarse. En efecto, ya publiqué un trabajo que usted debe conocer sobre la situación argentina, en el que me ocupo especialmente del tercer mundo, consecuencia de la tercera posición anunciada por nosotros hace ya más de 20 años. Y en un fragmento posterior, su excelente trabajo, le dice Perón a Di Sandro, profundiza el análisis y penetra profundamente en el problema argentino sometido a la estrategia de un poder sinárquico. Fíjense que en esto también es contundente. Bueno, Perón va a hablar de sinarquía después en su último gran discurso, el 1 de mayo del 74, del proyecto argentino para el modelo nacional.
O sea que las referencias son al revés, abundantes. modelo argentino Perdón, para el proyecto nacional. Perdón el furcio. Modelo argentino para el proyecto nacional, su último discurso, en el año 74. 74, 2 meses antes de morir. Claro, él muere en julio. Y 2 meses exactos. Correcto. Fue abriendo las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Del Congreso de la Nación. De ese año, así es. Pero fíjate que le prestó atención y aparte lo empalma con toda una elaboración doctrinaria propia de Perón y del peronismo preexistente, ¿no? Pero le dice que sirve para profundizar aún más la propia doctrina, ¿no? Perón lo pone al frente de la Escuela Superior de Formación Política del movimiento peronista, Di Sandro. Así es. No era tarea menor. Yo quería hacer una referencia respecto de los europeos, porque vos hablabas de los martinistas, y en el libro de Pierre Virion, justamente El gobierno mundial y la contraiglesia, nos habla justamente de, ahora me toca a mí hacer la prueba de Saint-Yves d'Albedrie, en realidad es d'Albedre, pero honestamente sé que me sale mal, que murió en 1909, como bien decías vos, lo sucedió Papus. Son los responsables, ya con Papus a la cabeza, durante, esto lo dice Pierre Virion por lo menos, que durante la Primera Guerra Mundial, 2 propuestas de paz, una del Papa y la otra de Carlos de Austria, que en principio habrían sido aceptadas por los franceses, son los responsables de que no fueran aceptadas, porque lo que se proponían los martinistas, y esto tiene que ver con lo que decía el propio Di Sandro, de la liquidación que significaron las guerras mundiales para llegar al objetivo del gobierno mundial, por ese camino de confluencia que es la sinarquía, ellos buscaban lo que finalmente se logró, la destrucción de Austria, del imperio austrohúngaro, imperio de base cristiana, de base católica. Efectivamente, hemos hablado de incluso la relación estrecha con el catolicismo, es conocida, pero hemos hablado del caso del cardenal Rampolla, lo importante que fue que todavía existía. El veto. Claro, el veto. Que dio lugar a la asunción al trono de Pedro de San Pío X. Efectivamente, por eso... Después de León XIII. Ese programa, Rampolla, pertenecía a la masonería, al menos según la denuncia que hace el emperador, que le llega al emperador, y él veta la decisión del colegio cardenalicio, la fragmentación de Europa Central y constituir una sociedad de naciones que iba a ser el primer paso del gobierno mundial, que acá el que lo opera en Estados Unidos es el coronel, que no era coronel, Mandelhaus. Bueno, la Sociedad de Naciones. Claro. La mesa redonda, la Round Table. Acá, y aparte son los fautores en el Reino Unido, digamos, el Instituto Real para las Relaciones Internacionales. El RIA. Claro, y el Council on Foreign Relations en New Estados York. Unidos. Efectivamente. Consejo de Relaciones Exteriores. Claro, lo que pasa es que en el medio aparecen, por eso también esto de las guerras mundiales como guerras de liquidación, aparecen reacciones que nunca se esperaron, ¿no? Entonces esto finalmente desencadena la otra guerra mundial, que en definitiva es como han dicho muchos historiadores, en definitiva es la misma guerra europea con proyección planetaria prácticamente en 2 episodios, ¿no? Pero producto de las mismas motivaciones en el fondo. Y permitieron que no el trotskismo, por eso finalmente, por así decir, digamos, atentan contra Trotsky, pero sí permitieron el ascenso del bolchevismo en lo que finalmente va a ser la Unión Soviética, en Rusia a partir de 1917. Trotsky, como buscaba la internacionalización de esto, finalmente es desahuciado por quienes apoyaron sí a Lenin, y esto determinó también la suerte de Trotsky, y también hemos hablado del apoyo de los grandes centros de poder, entre comillas, occidentales, y de la alta finanza y de las logias, en un programa de los primeros de la brújula titulado Wall Street y los bolcheviques, ¿no? Entonces, y fíjate que ahí se ve bien esa mutua funcionalidad, porque esto le permitió a Estados Unidos presentarse ante el resto de Occidente, o de lo que quedaba de Occidente, justamente en un contexto en que Europa finalmente había quedado destruida, primero por la Primera Guerra Mundial y después por la Segunda, como el campeón de la libertad y el resguardo contra resguardo contra la amenaza comunista. Entonces ahí también se da esa maniobra de, digamos, de tergiversación de los movimientos que querían ser auténticamente de tercera posición, y en el fondo que querían responder auténticamente a la tradición occidental. Por eso Perón, fíjate que es interesante que la Hora de los Pueblos habla de imperialismo, pero habla de la gran revolución en marcha que viene de lo profundo de la modernidad. Correcto. Contra todo lo que es auténticamente tradicional. Por eso nosotros en La Brújula siempre insistimos que no debemos caer en la trampa de confundir tradición con posturas del conservadurismo, que finalmente terminan formando parte, más allá de la buena intención de mucha gente
que son sus exponentes y cultores, pero terminan entrampadas por falta de profundidad, como por decirlo menos, por lo menos desde mi modesto punto de vista, en este juego de izquierdas y derechas. Correcto. Esa es un poco nuestra respetuosa y modesta prevención. 2 o 3 datos del movimiento del movimiento sinárquico, autodenominado sinárquico acá por ellos mismos, ¿no? En 1922, otro sinarquista, confeso, Coudenhove-Kalergi, en Viena, funda el movimiento paneuropeo, responsable de la Europa problematizada por el multiculturalismo de hoy, entre muchas otras cosas, y problematizada por una superestructura que recién vino, una superestructura supranacional que recién vino con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Richard Coudenhove-Kalergi. Así es. 1922 también, la fundación del movimiento sinárquico del Imperio francés, en Francia lógicamente, como fechas especiales que cita Pierre Virion, y 1935 el Pacto Sinárquico, que es el que apunta directamente a una suerte de federalismo internacional que sería la antesala del gobierno mundial. Bien. Yo cierro con algunas cuestiones, algunos postulados del pensamiento de Disandro que serían la contracara de eso. ¿Vas a citar lo de la soberanía fundacional o queda para otro programa? No, lo voy a mencionar. Bien, bien. Bueno, obviamente que ante la amenaza sinárquica, así lo llamaba Disandro, él lo que propone es el recupero de un concepto muy también fundacional, que es la América románica. Claro, que Perón también lo va a tomar. Exactamente, la América románica también como esta idea también continental, el continentalismo versus la talasocracia británica, que es sinárquica por naturaleza. Que no niega, perdón Lucas, para evitar cualquier tergiversación de nuestro pensamiento. El continentalismo románico en el sentido... respetuoso de las naciones y sus identidades. Por supuesto. Bueno... La unión entre los universitarios, las Fuerzas Armadas y los sindicatos como frenos ante el avance de la sinarquía, esa es la propuesta que él hace. Bueno, el justicialismo, la idea de justicia social como filosofía social de vida, que es el último resguardo ante el avance de la sinarquía. Sinarquía, insisto, en sus dos patas comunistas y la usura internacional, ultracapitalista, el supracapitalismo, podríamos decir. Y la toma de conciencia de la sinarquía como este conjunto de operaciones articuladas por las grandes centrales sinárquicas, Estados Unidos, la Unión Soviética, la Iglesia y el sionismo internacional. Disandro va a ser muy perseguido, sobre todo porque uno de los derroteros de su pensamiento fue el armado de una agrupación que es la Concentración Nacionalista Universitaria, que luego quedó muy a cargo de su yerno, Patricio Fernández Rivero, más que de él directamente, y que en su momento, en un estado también de orfandad, en la última etapa, ¿no?, del gobierno de Perón, o sea, después de la muerte de Perón hasta el golpe del 76, siguieron por ahí, algunos se aglutinaron bajo la égida primero de la Acción Anticomunista Argentina de López Rega, y algunos de esos muchachos que estaban ahí migraron a combatir el emergente de las guerrillas, que hasta le habían usurpado la revista donde escribía, la editorial que le publicaba Disandro era la editorial Montonera. Hasta el nombre le habían usurpado de las juventudes de la guerrilla. De hecho, tuvieron que dejar el nombre para evitar la confusión. Claro. Y algunos jóvenes también se aglutinaron o terminaron enrolados en lo que eran los grupos de tarea, ¿no?, del golpe cívico-militar del 76. A mi criterio, si me preguntan, un error, pero fueron grupos marginales. En el año 1978, con la ley 21325, del 2 de junio de 1978 más precisamente, de hecho los militares disuelven la agrupación junto con otras organizaciones, quedando absolutamente en la orfandad ideológica y ostracismo a estos grupos. Pero muchos le intentaron adjudicarle a Disandro la responsabilidad intelectual de grupos de tarea que atentaron contra un golpe que fue contra Estela Martínez de Perón, o sea, una tontería, pero ¿no? Aparte, dos cosas. Cosa Primero, que, además, amén de inexacta, una tremenda injusticia,
contrastando el pensamiento genuino disandrista con lo que después terminó con. Primero que dos aclaraciones. Pero para. Lo quería aclarar. No, está bien y. Para desmitificar también esa versión. Totalmente. Mirá, dos cosas que creo que merecen ser especialmente resaltadas. En primer lugar, Di Sandro nunca tuvo un cargo dentro de la concentración nacionalista universitaria. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vos citaste la ley que en realidad formalmente no era ley porque era un gobierno de facto, pero no importa, bueno, sí. La ley que... Sí, la norma sobre la norma jurídica, sí, del gobierno de facto que disuelve formalmente, pero producido el golpe en el 76, 2 años antes, de facto también la extinguieron, o sea, la suprimieron. Tal cual. O sea, a esa agrupación estudiantil. Eso también merece ser aclarado. Entonces, después, bueno, gente suelta que tomó sus propias decisiones, en definitiva, y sí, cada uno se tenía que hacer cargo de la decisión que tomó. Pero no se le puede endilgar al profesor Di Sandro, me parece a mí que bajo ningún concepto. Es una injusticia y aparte, además... un profesor, un académico de prestigio internacional, que siguió escribiendo hasta el final de su vida. Sí, claro. que debe ser, para mí debe ser absolutamente reivindicado. Pablo, nos quedamos absolutamente sin tiempo. Nos están cerrando, sí. Nos apagan las luces. Acá el operador ya hizo el bolso. No, va a matar Fabián. Les agradecemos a ustedes estar del otro lado. Como siempre, este es un humilde aporte y nos reencontramos la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.